Podometría es un centro, una plataforma de presiones y es el software o una aplicación que se define como puntos donde se localiza el vector de las fuerzas de reacción al suelo. Las fuerzas de reacción al suelo pues son las fuerzas que nosotros generamos durante el impacto de nuestro peso corporal y nuestra inercia al momento del proceso de la marcha. Entonces el software lo que nos va a dar va a ser datos finitos o vectores, fuerzas en datos representados en kilogramos fuerza. Entonces la baropodometría podemos tener varias aplicaciones, que podemos tener baropodometría estática, baropodometría dinámica, y esa es la que más comúnmente utilizamos, y también una videografía, que es hacer un análisis biomecánico de postura y ángulos, y por ahí también algunos equipos tienen una aplicación que es estabilometría, sobre todo para ver el equilibrio de los pacientes, y nos ayuda mucho sobre todo en pacientes geriátricos, cómo se encuentra su equilibrio de estos pacientes. De la parte de podología, lo que nos interesa serían estos tres: estática, dinámica y videografía. Este es un complemento de la exploración biomecánica, porque para hacer exploración biomecánica entonces primero tengo que analizar postura, después voy a hacer goniometría o arcos de movimiento, manual muscular, algunas pruebas clínicas, análisis de la marcha, y al final hago un estudio de baropodometría para complementar mi exploración clínica. Entonces, la baropodometría inició hace ya algunos ayeres. El primer equipo de baropodometría que vimos nosotros en el centro fue en los años 2000, y entonces al principio estos equipos eran netamente estáticos. Entonces nos daban un plano cartesiano, como se ve aquí abajo, y nosotros teníamos prácticamente un punto de referencia que era mi centro de gravedad, la alineación de ambos pies, y era lo único que nos podía dar como datos finitos. Posteriormente se empezaron a hacer estudios de dinámicos, y entonces los estudios dinámicos pues ya nos dan presiones, fuerzas, tiempos, movimiento de pronación, y sobre todo las cargas, y ver dónde está pasando la fuerza al momento de la carga. Por ejemplo, esto que vemos aquí se conoce como the gap line, o la línea de marcha. ¿Sí? Entonces la línea de marcha principalmente nos va a decir cuando tenemos una pronación o una supinación o una marcha neutra. Entonces que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces nos va a marcar fuerzas en kilogramos por centímetro, fuerzas por centímetro cuadrado, nos va a marcar presiones y nos va a marcar superficie, o sea, la superficie y velocidad, intervalos a lo largo de nuestro paso, incluso hasta la pisada, ¿no?, que podamos tener en estos casos. Entonces, por ejemplo, si nos hace la medición de las presiones, como se puede ver en esta diapositiva, nos va a marcar segmentos del pie, como me puede marcar los dedos, el primer dedo hacia el cuarto, quinto dedo, me va a marcar metas, los metatarsianos del primero al quinto, me va a marcar medio pie, y me va a marcar apoyo de talón, tanto medial como lateral. Entonces nos marca en estos casos coloraciones. Esta colorimetría nos va a decir: azul es la mínima presión, verde, amarillo más presión, y máxima presión rojo. La ventaja que tenemos en estos estudios es que nos marca principalmente lo que vendría siendo presiones máximas. Entonces, si ustedes se ven en esta gráfica, me va a marcar la presión que hace el primer dedo, me puede marcar la presión que hace el quinto meta, y me va a marcar la máxima presión que pudiera presentar un paciente. Si se fijan aquí en este paciente, el pie izquierdo, me va a marcar 325 kilogramos fuerza. En el paciente neuropático, en el paciente diabético, normalmente la máxima presión o un pie en riesgo está arriba de 250 kilogramos fuerza. Entonces este paciente tiene más de 250, entonces puedo considerar que es un pie de riesgo aquí.
Y entonces si me voy en el pie derecho, es un pie de charcot, y veo la superficie de presión que está exclusivamente en el medio pie porque tengo un pie colapsado y su máxima presión es de 373 kilogramos fuerza. Entonces es una de las ventajas que puede tener el equipo de baropodometría, porque nos va a dar zonas específicas, las presiones con datos finitos, y entonces determinar en qué momento se va quizás a lacerar, perforar o generar hiperkeratosis. Entonces esta es una de las utilidades que pudiéramos tener en el equipo de baropodometría. Entonces, cuando nosotros trabajamos, primero vamos a hacerlo con la parte estática, por ejemplo. Y la parte estática me puede dar picos de presión. Aquí es otra plataforma, otro equipo. Este es de la compañía Sensor Médica y también es un pie de charcot. Y vean las presiones que me genera. Por ejemplo, el pie izquierdo, 617 gramos sobre centímetro cuadrado, y en el pie derecho 622 gramos sobre centímetro cuadrado. Entonces estamos muy por arriba de los parámetros normales. Entonces, principalmente estáticamente nos va a botar el centro de gravedad o el baricentro, y entonces nosotros dentro de nuestro polígono de sustentación nos va a marcar esa parte de apoyo. Entonces, si yo tengo el pie izquierdo, mi centro de masas del pie izquierdo está en el retropié, en el pie derecho está ligeramente hacia el antepié, pero el centro de gravedad está ligeramente desplazado hacia la derecha. Entonces, el equipo nos va a determinar el porcentaje en donde se encuentra la hipercarga. Por ejemplo, aquí nos dice que tiene una ligera hipercarga a la derecha del 53%. Entonces, prácticamente el 53% está dentro de los parámetros normales de decir que el centro de gravedad está balanceado. Arriba del 5% ya podríamos decir que existe quizás una discrepancia pélvica o tenemos una anomalía muscular. Entonces, estáticamente eso nos puede determinar principalmente el equipo. Igual nos puede dar zonas de presión, nos puede dar la superficie de centímetros del antepié entre el izquierdo y el derecho, por ejemplo, la carga en porcentajes, por ejemplo, el antepié izquierdo carga el 22% y el derecho el 25% de la superficie total del pie, y tengo que el retropié también tengo la relación de la carga y la superficie. Prácticamente en estático son los datos que nos pudiera dar, pero donde nos bota más información es sobre la parte dinámica, en donde nos puede decir la angulación del pie, las cargas por segmentos como se ve aquí. Pues aquí está hablando de los dedos, el hallux, la cabeza del gemelo metatarsiano, la superficie de carga del hallux. Vean, por ejemplo, el hallux izquierdo tenemos un 22% de superficie y el derecho 7.75. Entonces el paciente está generando mayor carga y superficie en la parte del pie izquierdo, ¿no? El tamaño de la huella, por ejemplo, el footprint length sería lo que es la longitud del pie, y me dice que la huella de izquierda es 27 centímetros y la huella derecha es otros 27 centímetros, ¿no? Entonces nos da mucha información, y prácticamente lo que tendríamos que entender sería las fuerzas de reacción al suelo para ver la línea de marcha. Por ejemplo, aquí se ve. Entonces, la teoría nos dice que la marcha podemos encontrar un pequeño cabismo, incluso en determinado momento de la marcha. El arco longitudinal externo no contacta con el piso y podemos tener una sobrecarga en la parte del antepié. Entonces, vean, la línea blanca va por dentro, aunque lo marca el medio pie 50% izquierdo, 50% derecho. Y en el pie derecho me marca 55 interno y 45 externo. Entonces, la presión que tengo sobre el hallux, bueno, es que este es mi estudio, la presión que tengo sobre el hallux, vean que es una presión excesiva, sobre todo en el pie derecho, y en el pie izquierdo es menor. Entonces, yo tengo una marcha coronada con un valgo de retropié, vean, 62% medial, 38 lateral, 55 medial, 45 lateral. ¿Ok? Entonces se ve de esta manera.
La línea blanca es la línea de marcha. En teoría tendría que pasar en la parte externa, porque entramos en rotación externa, en una inversión del pie y del retropié, y después el pie haría un momento de pronación para el despegue del halus. Entonces, si lo alcanzan a ver, mi línea de marcha, mi línea de get line, está completamente por dentro, en el pie izquierdo, entonces tengo una marcha pronada. ¿Ok? No sé si haya preguntas. ¿Hasta acá? Una pregunta, por favor. ¿Nadie? Yo. Sí, vengas allá. Tú tienes una pronación, una marcha pronada con valgo de retropié. ¿Tu tipo de pisada cuál es? Pronada. Porque estás viendo que tengo un pie plano, bueno, como antecedente tengo un pie plano de primero hacia segundo grado. Ya traigo sobrepeso, peso más de, bueno, la última vez que me pesé 110. Entonces, mi pie modificó por la debilidad muscular y si se fijan, pareciera en la marcha, incluso cuando me inscribieron el equipo me dijeron que tenía pie cabo. Entonces, el que me estaba vendiendo el equipo no tenía ni una idea de lo que es la podología, pero él incluso hasta da pláticas, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero si se fijan, aunque yo tengo una marcha pronada, pareciera que tengo una marcha de pie cabo, porque no apoyo el arco externo. Entonces, la teoría clásica me dice que el pie hace un impulso por el arco longitudinal externo, después hace una eversión para despegar del arco transverso hacia el halus. Pero las nuevas teorías de marcha nos dicen que todos hacemos un cabismo en determinado momento durante el proceso de marcha. Y entonces el equipo te va a marcar las diferentes rockers: contacto de talón, respuesta a la carga o apoyo medio, elevación y despegue. Entonces ve cómo aquí me marca aparentemente que tengo una marcha en cabo, como si fuera supinada, pero la excesiva presión está hacia el antepié. Entonces lo que estamos tomando en este pie derecho es el momento de pronación del antepié. No sé si me explico. Y en el pie izquierdo, mi pie izquierdo entra en valgo desde el retropié y se mantiene interno. Ve, aquí se ve. No sé si me explico ahí, Sandra. Sí, aunque pareciera que tienes un tipo de pisada en cava, en realidad tu huella es plana con valgo de retropié o valgo de niño, ¿bien? Sí, porque estáticamente puedes estar de una manera y dinámica de otra. Y aparte no son espejos. La pisada derecha daría la imagen de que es supinada. Y la pisada izquierda me daría que es pronada. Por ejemplo, aquí está la línea de marcha media y aquí lo tengo ligeramente hacia afuera. Pero ve. Una combinación sin fin de huellas, tipo de pie, y si son, cómo juega el calcario con el astrálago y el astrálago y el peroné para poder marcar las expresiones o las situaciones y todo eso. Sí, lo que pasa es que ahí es donde entra la exploración biomecánica. Si yo tendría, vamos a pensar, a lo mejor en el pie izquierdo, podría tener limitada la eversión. Y en el pie derecho la eversión, porque va como si fuera supino. Y en este, pues obviamente, a lo mejor tengo una deficiencia del tibial posterior. Entonces, la exploración biomecánica es la base para hacer baropodometría. Porque el equipo te va a dar datos finitos, pero tú no vas a poder interpretarlo. Vamos a poder decir, es una herramienta clínica para corroborar tu exploración biomecánica. Entonces, tus músculos, tus articulaciones, tu análisis de la marcha, y al final haces baropodometría. Porque si no, sigues haciendo empirismo.
La forma de interpretar los datos te lo va a dar tu exploración desde un principio. Entonces es una herramienta diagnóstica. Así es, Igual que complementaria. ¿Perdón? igual que una perigrafía o subirlos al coloscopio, también son herramientas diagnósticas. Así es. Incluso el plantoscopio o podoscopio podría ser una herramienta ya obsoleta que lo podrías complementar con una perigrafía en tinta. Y un pedígrafo tiene menos espacio, ocupa menos espacio, es menos costoso y te ayuda como herramienta de diagnóstico y es parte de tu expediente clínico. ¿Ok? Pregunta. Sí, sí. Hola. Del anterior, entonces, independientemente de cómo se vea la huella, lo que te va a determinar tu tipo de pisada es los puntos de presión máxima. Así es, sí. Los puntos de presión máxima y sobre todo la línea de marcha o la de red line, que es esta. Aquí se ve mejor en este paciente. Esta es la línea de progresión de la marcha. Y entonces el equipo nos marca que empiezas desde el contacto de talón. Entonces, esta te va a decir determinar si es pronada o supinada. Y la colorimetría o las presiones te va a decir dónde estás generando más presión. Si te fijas en este paciente, la presión está en el calcáneo, retropié, en bilateral. Tiene presión entre segunda y tercera cabeza. Entonces, quizás aquí tiene una queratosis. Y ve aquí tengo una hiperpresión en el hallux. No es la misma pisada igual, nuevamente no son espejo y vas a tener hipercarga en el hallux. Probablemente tengo un hallux rígido, tengo quizás un hallux valgo o un pie pronado. Entonces, y esto incluso te puede dar un diagnóstico de cuando tienes una onicocriptosis que es muy recurrente y no es por la forma de la lámina unguial, entonces puede ser que sea la misma mecánica de la marcha lo que te genera la onicocriptosis. ¿Ok? Francisco, ahí en esa diapositiva que estamos viendo ahorita, el pie izquierdo lo podemos catalogar como plano, o sea, la pisada que está supinada. Y también podemos interpretar. Pero es que no está supinada, Sandra. O sea, imagínate. No, es que te estás olvidando del vector de los. Espérame, déjalo. Lo regreso. Es que en realidad no está supinada, porque lo que estamos viendo en este punto, si tú marcas el pie a la mitad, vamos a ponerlo así. La carga está pasando medialmente. Y pues la carga sale por aquí, en este punto. Entonces esta es pronada y esta es pronada también. Ve por dónde pasa la línea de marcha. Entonces no debo guiarme tanto por la colorimetría, porque yo aquí no fijo la. No, es que son dos cosas distintas. La colorimetría te va a marcar presiones y la línea te va a dar la línea de progresión de la marcha. No sé si lo explico. Entonces, en teoría la literatura te dice que la marcha sigue este patrón. ¿Ok? Carga lateral, arco externo, pronación o eversión hacia el arco transverso, si es que dicen que no existe el arco transverso algunos, y botas hacia el hallux, porque el último punto de impulso es el hallux. Entonces este sería tu patrón o tu get line normal. Si tu get line pasa por fuera y termina por acá, supinado. Si pasa por el centro, vamos a ponerlo por aquí, neutro. Y si obviamente viene por dentro y pasa por acá, pues es pronado. Entonces prácticamente marcas, delimitas en, ¿cómo podemos decir? En espacios por donde va pasando la marcha. Las cargas. La marcha, no las cargas, la marcha. La marcha. Las fuerzas de reacción al suelo. Fuerzas de reacción al suelo. Otra duda. Si yo estoy viendo en el pie izquierdo una hiperpresión en el segundo y el tercer cabeza del pedazo, ¿estaría yo ahí infiriendo que ese arco transverso está descendido? Lo más probable, pero eso ya lo determinaste de la exploración biomecánica con tu pedigrafía. Y con la misma
misma lógica, entonces el derecho no está descendido sobre el transverso. No lo podríamos determinar porque tendríamos que tener la parte de la pedigrafía o el análisis estático. Es que recuerdas, Andy, que dice Fran que antes de todo esto, esto es un complementario. Tú ya tuviste que haber hecho todo lo anterior para saber exactamente, o sea, nada más corroborar lo que tú ya tocaste, viste, sentiste y todo eso. Ojo, es bien importante eso porque el hecho de hacer barropodometría no estás haciendo exploración clínica, no es análisis biomecánico, es un estudio complementario, es una herramienta clínica. Si quieres, hasta para algunos es una herramienta de venta, pero esto no sustituye tu exploración biomecánica. Porque, vuelvo a insistir, estáticamente puedes estar de una manera y dinámicamente va a ser otra. Imagínate que tuvieras una debilidad del glúteo medio en el paciente en la pierna derecha. ¿Cómo caminaría ese paciente? Trendelenburg positivo, caída lateral, marcha en rotación externa, y el paciente tendría que hacer una excesiva pronación para el despegue. Pero el origen no es el pie, el origen es el glúteo medio en debilidad. Entonces, por eso la exploración biomecánica es de suma importancia antes de la barropodometría. ¿Ok? Gracias, Master. Vale. Y entonces, hay pacientes que vamos a encontrar en el estudio estático que están en genu recurvatum. Vean este paciente, y me va a generar presión prácticamente en el retropié y probablemente un acortamiento pélvico. 63% de su peso está en el pie derecho y 36.7% en el izquierdo. Entonces esto ya es un indicio de un probable acortamiento. Puede ser un acortamiento relativo por debilidad muscular, angulación, genu recurvatum, gonartrosis, etc., o un acortamiento real cuando ya tenemos una discrepancia pélvica. Y el mismo estudio me va a marcar la angulación que existe entre el centro de masa del pie e incluso hasta en la misma pelvis. Entonces el pie izquierdo se va a encontrar entre 10 grados en rotación externa y el pie derecho va a estar prácticamente neutro a 1 grado, cuando los parámetros normales es de 7 a 15. Entonces aquí tengo probablemente una marcha en rotación interna. ¿Ok? Entonces no solamente me va a dar cargas, también me va a dar angulaciones, discrepancias, me puede determinar si existe un pie normal, si existe un pie plano, pero esto, puedo insistir, como complementario de mantener una pedigrafía previa o un estudio de podoscopio digital. Y este es el estudio de estabilometría, en donde se marca el centro de gravedad. Este se conoce como el test de Swan, que es donde vemos el equilibrio del paciente, y cuando la gráfica es lo más lineal posible, es que el paciente tiene buen equilibrio, por ejemplo. En cambio, si la gráfica hace estos parámetros hacia arriba, hacia abajo, entonces puedo tener que hay carga a la derecha, carga a la izquierda, puedo tener movimiento hacia la parte anterior, hacia la parte posterior, y es muy útil en los pacientes de tercera edad, porque cuando la gráfica es muy variante, nos dice que ese viejito se va a caer, por ejemplo, ¿no? Esto es más como para los casos de ¿cómo se llama? De terapia física. Incluso algunos otorrinos podrían utilizar este tipo de análisis. Igual en lo dinámico nos puede dar fuerza. Si vean en este pie, 405 kilogramos fuerza, presión máxima 410, me dice aquí, y en el derecho llegamos a tener 421. Si este fuera un paciente diabético, pues a lo mejor es un pie completamente de riesgo, ¿no? Entonces nos va a dar siempre las zonas de presión. Nos puede medir los intervalos del rocker, lo que practicábamos en el caso de la marcha. La teoría clásica nos dice que iniciamos con contacto del talón, respuesta a la carga o apoyo plantar y elevación y despegue. Entonces nos marca el intervalo que dura, por ejemplo, en la fase de apoyo, el primer rocker. Entonces el primer rocker prácticamente está por debajo del 10%, la respuesta a la carga prácticamente está por encima del 70%,
y el despegue el 13% de este fase de apoyo. Entonces también podemos medir esos intervalos y estos picos de fuerza que hay entre una y otra pisada. Y aquí se vería en forma real cómo lo podemos manejar. Los gráficos de diferentes pacientes diferentes estudios son distintos. Realmente los gráficos quizás no son de alta calidad, pero lo más importante son los datos que dan. Por ejemplo, aquí se ve la línea de marcha, vean, va por dentro, entonces es una marcha pronada y me marca sobrecarga, ¿sí? Todavía no hace el despegue y ya tengo sobrecarga en el primer meta y en el hallux. Y en el pie izquierdo, perdón, el pie derecho, vean aquí, va por dentro, todavía no llega al despegue y ya está el hallux apoyando, entonces hay una pronación excesiva. Y el pie derecho hay una pronación, pero no tan severa, entonces prácticamente tenemos diferentes parámetros. Y si lo vemos en 3D, se podrían ver los picos de presión de esa manera. Entonces, obviamente el manejo del equipo de baropodometría como herramienta diagnóstico es complementar una evaluación clínica del podólogo, del ortesista, del fisioterapeuta, y en determinado momento incluso nos ayuda a comprobar nuestro tratamiento ortésico. Si yo hago un tratamiento ortésico del paciente con mi tratamiento de descarga, puedo incluso disminuir hasta 200 kilogramos fuerza nada más utilizando una órtesis. Entonces el equipo me puede corroborar que mi tratamiento está funcionando también. Entonces aquí se ve, con los Charcot se ven de esta manera, ¿no? O sea, todos los patrones son distintos. Nada más me voy a adelantar rápido. Aquí está la comprobación del tratamiento. Hacemos la baropodometría con órtesis plantares y de un pico de presión, una superficie de presión más alta de 425 kilogramos fuerza, se aumenta la superficie de carga, se disminuye el pico de presión del mismo paciente y se baja a 106 kilogramos fuerza. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace un equipo de baropodometría. No sé si tengan alguna pregunta o me fui muy rápido.